bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. Hoy vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor y luego vamos a estar viendo la lectura de Tú y tu persona especial. Primero vamos a ver quién se avecina a la vuelta de la esquina, y para los que estén lidiando con una segunda persona o energía, vamos a estar viendo la segunda lectura. Recuerda que mientras yo estoy estrenando este video, estoy en el chat en vivo o contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita, así que si te gustaría participar, bienvenido, bienvenida. También les estoy dejando en los comentarios mi canal de interactivos de tarot, que ya pueden participar, y les invito a suscribirse a ese canal también. Ok, mis queridos amigos y amigas de Leo, esta es tu lectura de Nuevo Amor, o para los que están solteros, esta lectura viene para saber qué es lo que está sintiendo la persona que me gusta acerca de mí. Ya nos dan ciertas cartas de advertencia, Leo, no se me enojen. Siento que tu persona no ha podido cerrar el ciclo, quizá con alguna conexión anterior. Ya nos llama la atención la reina de espadas, y también hay una emperatriz al reverso. Siento que tu persona puede estar involucrado con alguien más, quizá una persona que tiende a ser bastante tóxica con esta reina de espadas al reverso. ¿Bien? Esta carta de la papisa nos hace llamado a utilizar tu intuición, porque esta persona te puede tener secretos guardados. Hay cosas que no dice, hay cosas que no está demostrando. El caballero de espadas al reverso. Miren acá. Si esta es una persona que nos gusta y no tiende a ser muy demostrativo con nosotros o muy demostrativa, recuerden que esta lectura no tiene géneros. Lamentablemente es una lectura que me está indicando que va a haber algún tipo de cierre entre ustedes por lo mismo, porque esta persona está en otro tipo de conexión, o no, hay otro tipo de energía envuelta aquí. Esta es una lectura de llamado de atención. Leo, vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Libra, un Acuario, un Escorpio o un Aries. Si la persona que me gusta realmente no nos hace sentir como que realmente nos quiere, o no está siendo muy demostrativo, es particularmente por ese motivo. Ya nos anuncian también una carta de la muerte. O sea, terminamos esta lectura con una carta de la muerte y otra de carta del mundo, que es de cierre de ciclos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Qué pena, qué terrible. Lo siento, es lo que me dicen las cartas. No tengo nada que inventarles para decirles si va a llegar el amor de tu vida, o esta es la persona que es el amor de tu vida. Posiblemente hay algo aquí que tenemos que aprender sin duda, especialmente si estás lidiando con alguien que ya está en otra conexión o está lidiando con más de otra persona. Cuida tus estándares, querido, querida Leo, escucha tu intuición. Esta persona tiene secretos. Si es que lo has intuido o intuyes que hay algo extraño, bueno, posiblemente sea así, es posible que sea así, ¿ok? Vamos a mirar ahora la lectura de Tú y tu persona especial. No necesariamente tenemos que estar hablando de esta misma persona, pero es posible que sí sea. Así que mantén tu corazón abierto a lo que sigue de la lectura, porque también te puede ayudar. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme, por favor, qué es lo que está pasando entre Leo y su persona especial. ¿Qué es lo que pasa entre Leo y su persona especial? Bien, estuvo un poco complicada la lectura anterior. Ya se van a enojar conmigo, yo lo sé. Pero hay que anunciarles. Yo no les no vengo a venderles pajaritos en el aire, ¿no? Bien, quienes me conocen hace un rato ya lo sabrán. Vamos a ver. 2 de bastos al reverso. Tú tienes la carta de la luna y la reina de espadas al reverso. Nuevamente la carta de la emperatriz. Nos están repitiendo todas las cartas. Si es que no estamos... Mira,
o sea, definitivamente nos tienen que hablar de esta misma persona. Posiblemente es una persona que te ha hecho sufrir mucho o con la que has sufrido bastante. Quizás no nos estaban hablando tanto de nuevo amor. O quizás nos estarán hablando del amigo con derechos que nos gusta. Me contarán ustedes en los comentarios. Yo me quedo con duda. Mira cómo nos repiten las cartas. Me gustaría ver algo más porque nos están diciendo lo mismo. Es como que quizá hubieras descubierto alguna especie de secreto y eso es lo que hace que tú quieras cortar esta conexión. Sí, nos dicen las cartas que hay que... como que la invitación es a sanar lo que te pasó acá con esta persona. Esta persona se arrepiente de sus actos, como ciertas mentiras y ciertos secretos quizá. Ok, siento que si esta persona... No, yo sé que no se me ven las cartas, denme un segundo. Sí, siento que acá hay alguna especie de comunicación o acción que se quiere tomar. Me da la impresión de que tú ya sientes que está todo un poco perdido después de todo esto. Son como secretos que salieron a la luz. Claro que sí, mecanismos de autosabotaje por parte de esta persona. Yo siento que tú decides por la separación, ¿no? Hay mucha decepción aquí. Si es alguien que quizá tú quieres bastante, pero como que eliges por tu propio honor, Leo. Eliges por tu propio honor. Esta es una persona que quiere venir a hablar contigo. Siento que va a haber alguna especie de intercambio de mensajes. No siento que tú lo vayas a querer recibir de una u otra forma. Claro que no. Claro que no. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Sagitario. Sagitario nuevamente. Virgo. Acuario. Cáncer. Recuerda que estos signos no son limitantes, Leo. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría ver algunas cartas oráculo. Esta lectura... Lo siento, lo siento, parece que no es la lectura de la semana para los Leos. Está un poco complicada la situación. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la conexión de Leo? Ok, nos dice relación de vidas pasadas. Esta podría ser esa persona. Siento que quizás habrá sido una persona con la que tú te has ilusionado mucho. Pero esta persona no estaba poniendo mucho de su parte. Es una persona muy coqueta también, o con la que le gusta mucho coquetear. Pero nuevamente la carta de las decepciones. Dice, hay alguien que está utilizando una máscara falsa en esta relación. Esta lectura me huele a muchas mentiras. Dice de una u otra forma que puedes manifestar a alguien para ti. Muy pronto nos dicen puedes manifestar a alguien para ti. Ay, Leo, vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría ver qué más nos pueden decir acerca de esta persona. Así que vamos a mirar acerca de cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Siento que es una persona que te ha mentido. Y eso no está en nuestros estándares, Leo. Ok, vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de la persona de Leo? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Leo hacia Leo? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Leo hacia Leo? Ok. Mira aquí. Dame un segundo. Ok. Siguen siendo cartas de advertencia. Si hay cariño acá, nos dicen, bueno, este es de copas. Viene a ser una especie de oferta de amor. No, pero yo lo siento aún así como una lectura de advertencia. ¿Por qué? Porque es una persona que quizás está actuando por el miedo a estar solo, por el miedo a estar sola. Con este rey de espadas y el emperador nos están hablando de que esta persona es muy calculadora y tú puedes caer en las mismas decepciones que siempre.
Cuidado aquí con los juegos de manipulación. Siento que en algún grado sí hubo alguna especie de potencial entre ustedes, pero aquí no eres tú el problema, Leo. Particularmente no eres tú el problema. Me pueden estar hablando de una persona muy narcisa también, con problemas de mucho narcisismo. Ahí tú me dirás cuál es tu caso, pero acá sí vienen a hacer algo, pero esta persona sí algo quiere manifestar contigo, sí quiere tener un inicio de algo con este as de copas. No vemos como esa oferta de amor. Pero mira, viene aquí con el as de copas y ¿qué hace acá? Lo derrama. Lo derrama. Tengan cuidado con eso, ¿no? Esta es una lectura que te está diciendo, cuida tu corazoncito, Leo, cuida tu corazoncito. Vamos a darte un poquitito de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Antes de eso, antes de pasarme a los consejos, vamos a sacar un par de cartas oráculo por si nos quieren mostrar algo más acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Nos quieren mostrar algo más acerca de esta conexión. Ay, ok. Siento que es como que para esta persona no va más allá de la seducción. Quizás una persona, como nos dice acá, que tiene muchas opciones. Y cariño, Leo, ya, usted no es una opción. Usted no es una opción. Y lo sabes. Y tienes que saberlo. Nadie más lo puede saber por ti. Esto te ha provocado muchos dolores del corazón. Pero al mismo tiempo, mientras tú puedas trascender esos obstáculos, puedes entrar a una nueva fase y manifestar otra unión. Alguien nuevo para ti, alguien que sí esté ahí para ti. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con nuestros amigos de Leo? ¿Qué está pasando con Leo? ¿Qué le podemos aconsejar hoy a Leo? La carta de la madurez, el viajar, la armonía y la amistad. Claro, quizá hoy nos vamos a querer concentrar más en nuestros amigos, en nuestra amistad. Y con la carta de la madurez nos están indicando de cómo elevar también tus vibraciones. Tiene que ver con la carta del ascender. Este proceso, lamentablemente, sé que es difícil. Cuando estamos viajando, no todo siempre es armonioso, sino que hay altos y bajos. Nos pasan cosas también inesperadas. Pero tú, Leo, tienes la capacidad de trascender esos obstáculos. Esto te ayuda a tener madurez y prepararte para una unión de un alma gemela que esté en sintonía contigo. No se ve tan mal, no todo es tan terrible, Leo. Algunas veces terminamos agradeciendo que se nos quitan ciertas personas del camino. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría un último consejo para nuestros Leos, por favor. Las mejores cosas pasan cuando tú no lo estás esperando. Suelta tus preocupaciones, concéntrate en otra cosa y ve qué pasa. También te piden las cartas, Leo, toma el espacio que necesites para sanar. Porque tu vida o lo que vaya pasando en tu vida es cuestión de actitud. ¿Qué actitud vamos a desear tener en esta vida, ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas, mis queridos amigos y amigas de Leo. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.